Buenos días amigos, hoy 30 de enero de este año 2018. En menos de 48 horas tenemos un nuevo representante de la República Dominicana en la Serie del Caribe, un campeón nacional de béisbol profesional. Esta tarde debe jugarse un doble juego, sí o no, llueva o no, allá en Santiago. Las condiciones de clima parecen haber mejorado desde anoche hasta hoy. Ha pasado lo peor ya por el Cibao. Y si uno de los dos se lleva los dos partidos, bueno, pues campeón. Si dividen, mañana se estarán confrontando aquí en la capital para decidir el campeón, porque el viernes tenemos que estar en la Serie del Caribe. De manera que en menos de 48 horas, como les digo, tiene que haber un nuevo campeón nacional de béisbol. Nos satisfizo realmente mucho ayer ver que en el momento en que más lo necesitaba, la Marcha Verde, aparecieron Luis Eduardo Lora y Altagracia Salazar dando la cara por el movimiento Marcha Verde, que es un movimiento crítico opositor muy severo al gobierno y a las iniciativas oficiales. Nos satisfizo mucho porque ellos son dos combatientes, no solamente de las iniciativas críticas del gobierno más importantes, sino también de quienes hemos decidido ponernos del lado de las políticas públicas que respondan a necesidades nacionales y que orienten sus pasos hacia la solución de fallas históricas que muestran los servicios públicos, cosas que creemos que están en proceso de solución. Muchas de esos servicios que han sido, como les decimos, efectos de graves crisis en las últimas décadas. Ellos, que son severísimos críticos, dieron la cara y aparecieron ayer hablando a nombre de Marcha Verde. Qué bueno, porque ellos son los principales denunciadores de las bocinas oficialistas. Entonces ellos pasan a ser bocinas de la oposición, muy calificadas, por cierto, porque han sido por mucho tiempo críticos desde los tiempos de Balaguer hasta hoy a todas las iniciativas que provengan del Estado. Aquí no ha habido desarrollo económico y social e institucional según esas severísimas apreciaciones de los compañeros del ejercicio profesional del periodismo. Nosotros consideramos lo contrario, que sí ha habido avances y por eso se nos califica de bocinas oficialistas. Ahora, lo que queríamos reclamar, que entendíamos que estaba aconteciendo desde hace mucho tiempo, es que ellos son bocinas de la oposición, bocinas críticas, negativas. Nosotros somos bocinas críticas positivas. Entonces, estamos a la par, ya no hay diferenciación de fondo ético o moral, como era lo que se pretendía establecer, y estamos cada uno en la posición que personalmente escogimos, decidimos. En mi caso, en mi ejercicio profesional de periodismo no he sido vocero de ninguna institución empresarial, sea esta sindicato, sea esta empresa o consorcio, porque me decidí a apoyar políticas públicas. Entonces, muchos otros profesionales también, así es que en el caso de ellos es lo contrario. Entonces, sí son voceros, sí son asociados a gremios, a críticas, a reclamos de gremios empresariales y de grupos empresarios. Así de simple que están las cosas. Así que, qué bueno
Mientras tanto, la Mancha Verde es un esfuerzo por mantenerse, por sobrevivir a dificultades que se le han presentado, hizo una demostración de que todavía existen, aunque no con la fuerza con que iniciaron, al cumplirse justo un año. Vamos a ver si logran retomar fuerzas y adquirir la potencia que tenían. Ya eso es muy claro, está muy evidente. Cosa que de aquí en Diario del Cuarto apreciamos mucho, porque entendemos, después de todo, que el país necesita ese tipo de expresión de crítica negativa, porque presiona a las autoridades, a los gobiernos, a cumplir promesas que han hecho ante la población y por las cuales fueron ameritados a dirigir el Estado. Es así, sí, donde no hay pensamiento crítico, reclamos, presión, los gobiernos hacen lo que les da la gana y muchas veces acuden a desvaríos que ponen en peligro la institucionalidad y el desarrollo democrático. De eso no nos cabe dudas. Por otro lado, queríamos advertir lo siguiente. Miren, no es con denuncias hiperbólicas puramente fundamentalistas como se debe afrontar el tema de la minería en el país. Vimos de nuevo a Carvajal, a un grupo de sacerdotes que han estado en esa línea, como lo hizo el obispado de La Vega, junto con Carvajal precisamente, y un sector de la Academia de Ciencias que son fundamentalistas del ambiente y enemigos jurados de la minería. No obstante, toda la entrega, todos los aportes que ha hecho a la economía nacional y a la sociedad dominicana el desarrollo minero, desde el inicio de la década de los 70 hasta hoy. No es con proclamas incendiarias como esas que se están haciendo, que va a correr la sangre, ya la he oído en medios informativos que han hecho causa común con esa expresión volátil, simplemente de chantaje, de que la minería provoca en ellos tales actitudes que están dispuestos a ofrendar sus vidas para impedirla. En este caso han llamado la atención porque por primera vez se va a desarrollar un proyecto de explotación minera en la cordillera central. Esta vez en una baja estribación de la cordillera, en un sitio que se llama Romero, allá en Valle Nuevo, en la provincia de San Juan de la Maguana. Es una minería que precisamente fue diseñada para reducir prácticamente al nivel más bajo lo que es la intervención del ambiente, porque es una minería subterránea que no decapota, que no echa abajo población boscosa, que penetra y tampoco desperdicia materiales. O sea, acuérdense que cuando se hace a cielo abierto la minería desplaza grandes materiales y aunque sabe que solo un porcentaje ínfimo, 1% o menos, es lo que contiene minerales, una buena parte de la población y de los materiales pues se remueve del sitio original. Entonces, claro, esto tiene sus efectos negativos al inicio y por eso tiene que ser repoblada de nuevo. Y debe haber un programa para eso. Pero en este caso lo que va a hacerse es un pinche. Lo explicaba incluso muy bien ayer el ingeniero de Minas, Osiris de León. Un pinche, una perforación para llegar hasta el lugar donde está localizada la roca que contiene los minerales, la
zona que contiene los minerales, que está a unos 300 o 400 metros de profundidad de la loma Romero, que se conoce como Romero, y allí se va a extraer por ese túnel y se va a transportar por camiones hasta un puerto, el material, sin procesarlo. Se va a llevar a un puerto para procesarlo en el extranjero. Porque en la minería de Gold Quest y esa minería subterránea ha dispuesto que este proyecto se ejecute de esa manera. De esa manera, precisamente para proteger lo más que se pueda el ambiente, hasta un altísimo porcentaje, proteger que no haya cambios en el ambiente, que no haya ninguna amenaza a corriente de agua. Por eso no va a haber aplicación de ningún químico. Únicamente se va a utilizar, se va a inyectar agua a presión para remover el material con contenido mineral. Se va a sacar por el mismo túnel que se penetró. Al final estarán los camiones, allí se vertirá el material y se llevará desde ahí hasta el puerto. Y el agua que se inyecte va a ser agua lluvia que se va a acumular en un embalse para esos fines. De manera que no creemos nosotros que tenga razón estas expresiones alarmistas del amigo Carvajal, que siempre la ha hecho con todos los proyectos de minerales, y mucho menos de una organización como Juan Montalvo y demás, que siempre han estado, entidades jesuitas, que siempre han estado en oposición a la minería. Por eso hay una expresión en la Iglesia Católica, específicamente el grupo de los jesuitas, que se opone a esto como parte de una política que ellos siguen en todas partes, pero que no tiene ninguna justificación y que es, en el caso de la República Dominicana, muy gravosa. Muy gravosa porque lo que pretende es que sacrifiquemos una riqueza que ya ha sido identificada. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedro. ¿Cómo va todo? Bueno, viendo que en las próximas horas, menos de 48 horas, hay que definir el campeón nacional de béisbol que va para la Serie del Caribe. Esta tarde hay 2 encuentros, vespertino y nocturno, y mañana, si es necesario, unos definitorios también en la tarde de mañana. De manera que el viernes estará representando el equipo, ya sean las Águilas, ya sea el Licey, a la República Dominicana en la Serie del Caribe. Pero debemos ante todo expresar nuestras condolencias al buen amigo y colega Fabio Cabral. Cuéntanos. Por el sentido fallecimiento de su señora madre, fallecido ayer en San Juan de la Maguana. Ah, caray. No lo sabía. Entonces, quienes hemos pasado por ese momento tan terrible, sabemos, conocemos perfectamente bien lo que significa perder a la madre. Entonces, en ese sentido, desde Diario de 4 queremos llevarle todo el aliento, el abrazo solidario a Fabio Cabral, que es el subdirector del periódico Listín Diario, a toda su familia, desear paz al alma de su madre fallecida ayer, insisto, y sepultada ayer en San Juan de la Maguana. Un gran abrazo para don Fabio Cabral y toda su familia. Orión, buenos días. Buenos días, Orión. Y vamos a darle paso al camarada Orión. No viene hoy don Héctor, no por el quebranto, porque ya está bastante mejor, sino que tiene pendiente un asunto en los tribunales. De la República. Del tema aquel que viene arrastrando desde hace tiempo. Ah, ya. Tiene que ver incluso con el canal. Saludos amigos, saludos. Gracias por estar con nosotros. Esta semana laboral comienza hoy. Sí. Justamente hoy. Me uno al pesar por la muerte de la señora madre de Fabio Cabral, gran amigo nuestro, gran amigo de este equipo. Y al colega Fabio Cabral le externamos, ¿verdad?, toda nuestra solidaridad. No estuvimos en
en el velatorio de su señora madre porque fue en San Juan de la Maguana y nosotros estábamos entonces al otro lado de la geografía. Pero de corazón estamos con él y con su familia, de Fabio Cabral. Bueno, señores, en esta semana se producen acontecimientos de orden político y social, y económico también, que todos deberíamos reflexionar sobre ello. Uno de, a mí me parece más resaltante, fue la concentración que convocó la lamentada Marcha Verde. Y a mí me parece que deberíamos reflexionarlo sin amargura, sin este tipo de extremismo, de temeridad, con que algunos comunicadores reenganchados a políticos quieren manejar una situación y colocarse como cuando nosotros estábamos, quizás en los tiempos, los 12 años del presidente Balaguer, ni siquiera los 10 años fueron tan fuertes, sino los 12 años. Hay que ver cuánta amargura de una dirección que las oportunidades se le van como agua entre las manos. No entienden cómo dañan, todo lo que tocan lo dañan con su amargura. No quiere decir que esas personas tengan ningún tipo de mala fe, es que es una amargura que parece, yo he señalado que ellos se toman, esos apreciados amigos y colegas, se toman todos los días 3 cucharaditas de acíbar. Ellos cuidan muy bien el odio irracional que tienen, que lo obnubila en el plano político, lo obnubila totalmente, no han podido entender nada. Desde aquella famosa táctica política aplicada por el Partido de la Liberación Dominicana, su joven dirigencia, frente al Partido Reformista Social Cristiano, que le llevó al PLD a un poder mediatizado en su primera etapa, totalmente mediatizado, pero al poder, y hasta el día de hoy el PLD cambió toda la fisonomía del país, en el orden político, social y económico. Sea buena, sea mala, como se ha señalado la táctica, porque los chinos llegaron a decir hace muchos años, cabeza fría aunque arde el corazón. Y yo, muchos años después, esta semana, estaba viendo cómo el PSOE, el Partido Socialdemócrata Socialito Verde Español. Sí, pero de naturaleza socialdemócrata, lo que le llama la Cuarta Internacional. Sí. El Partido Socialdemócrata de España, el PSOE, y el partido de la derecha de España, el Partido Popular, son los que están negociando el gobierno, la mayoría parlamentaria global en España. Y el presidente Rajoy le dice, no, yo negocio con todo el partido, no con una parte del partido, porque hay una parte del partido que niega, quiere que caiga definitivamente el gobierno de Rajoy, y otra parte que no, que quiere negociar por la democracia de España. Yo digo, eso ocurre como ¿cuánto? Como 20 y tantos años, más de 20 años después que el PLD y el Partido Reformista hicieron ese acuerdo. Un acuerdo que fue reeditado por el PRD. Sí. El PRD tuvo una alianza con el Partido Quisqueyano Demócrata de Wessing y Wessing. Y formó un frente, ¿cómo se llama? Acuerdo de Santiago, primero, y luego Acuerdo de Santo Domingo. Con la derecha y con la izquierda también. Con lo cual el doctor Peña Gómez, un gran estratega político sin duda alguna, se desmintió a sí mismo cuando fue candidato en el año 96, pero hizo una reflexión correcta y hubo antes y después alianzas importantes con la derecha y la izquierda que se creían convenientes, alianzas políticas. Aquí vemos, como dice Mozart, cómo ese movimiento verde termina sin que pueda la propia naturaleza social, su propia naturaleza, crearle sus líderes auténticos. Resulta que los líderes son, bueno, un poquito más jóvenes que Cristóbal Colón en política. Sí. O sea, ellos piensan que pueden dirigir un movimiento social en pleno siglo XXI cuando ya están caminando lerdo. O
Porque hicieron nosotros una oposición muy activa todos los periodos de Balaguer. Nosotros. Desde Balaguer viene esa No, oposición. sí, desde el ya dejen que ese movimiento tenga su propia naturaleza. Posiblemente ustedes puedan ser unos buenos asesores, pero cuando yo vi quiénes eran los oradores, dije, oh, pero ven acá, ¿estamos en qué año? Pero Manolo Tavares no está al lado de ellos porque ya tuvo la desgracia de que lo fusilaron. Pero ¿en qué? Yo dije, ¿y en qué año estamos? Yo 1962, 63. Exacto. ¿En qué año estamos? No, porque se niegan. Tienen un alimento de odio social que lo obnubila totalmente sobre la realidad dominicana. Nada es bueno ni es malo, ni nada es malo. No es posible que el gobierno del presidente, el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, en este caso la administración del presidente Danilo Medina, sea totalmente terrible, mala. No hay nada que hacer. Aquí estamos, pero Franco en España, ya que mencioné a España, Franco, el generalísimo Franco, o Trujillo, o el dictador venezolano, nada puede ser peor que el gobierno del presidente Danilo Medina. Resulta que esa marcha que ya penosamente fue secuestrada por el odio irracional y por la vejez política y comunicacional también. Resulta que ese movimiento convocó su marcha frente al Palacio Nacional. Sus directivos nominales fueron convocados por el director de la Policía Nacional y coordinaron cómo va a ser, qué va a hacer, dónde se va a poner, por dónde van a entrar, todo. Y las empresas que financiaron esta actividad entregaron su dinero sin ningún problema y no hubo un pellizco. Pero resulta que una parte principalmente del Partido Revolucionario Moderno, están ahí sus dirigentes. ¿Sí? Y lo que hace el apreciado colega y amigo Uchi Lora es que dice que el gobierno distribuyó volantes. Oye, le permite que estén frente al Palacio Nacional. Le mandan al jefe de la policía para que digan cómo van a estar. Un mosquito no se acercó por ahí a picar a nadie. Un mosquito no hubo ahí. No hubo ni el dengue, ni el cólera, ni nada. Todo el mundo hizo lo que le tuvo los lamentados dirigentes de izquierda, algunos de los cuales han sido ministros en los gobiernos corruptos del PLD, que están ahí. Y han estado en una izquierda sembrados como líderes que no hay manera de su retorno de Francia. Y luego dicen que el gobierno quiso boicotear o quiso hacer daño, como lo dijo Uchi. A mí me parece que, a mí lo que me da hoy es pena. Yo aspiraba, de verdad, Pedro, y no tengo por qué decirlo, yo en mi juventud formé parte de ese movimiento social. Yo aspiraba a un movimiento social que tuviese una característica del siglo XXI, donde esa gente que manejan grandes capitales oligopólicos, que están ahí, y que van a hacer lo mismo o peor que lo que han estado y van a estar en el gobierno, se han dejado llevar con este tipo de gente. Miren eso, a mí me da, yo no quiero nada más que expresar pesar por el descalabro de un movimiento social que pudo ser un ente de presión para todos los gobiernos. No ha degenerado en un movimiento de amargados. Así es. En una peña de amargados. Así es. Que ven llegar sus canas sin haber logrado desde el punto de vista político, algunos lo han logrado desde el punto de vista profesional y incluso nosotros los respetamos como maestros de la comunicación. Ven llegar sus canas sin alcanzar lo que ellos han pretendido, porque son como los canes que dan vuelta queriéndose agarrar la cola y van a pasar toda su vida en eso. Nunca van a entender la naturaleza de la política, nunca, jamás. Es claro que ponen a Hipólito Mejía, a quienes apoyaron, de quienes quisieron ser ministros, muchos de ellos, lo ponen en la lista de delincuentes y de corruptos, y sacan a otros, a los que aspiran que lo pongan de embajadores y le den cargos relevantes en la administración pública. Yo llamo la atención del país por ese movimiento y digo,
a la juventud dominicana sí, tiene que involucrarse en los movimientos sociales y en la política, pero la verdad es que tienen que evitar que le den de tomar ese grupo que ustedes ven ahí, la cicuta del amargamiento que tienen. Lo otro, señores, es el país continúa hoy. Yo incluso le reflexioné a mis colegas y amigos que el talón de Aquiles que nosotros tenemos es, sin duda alguna, es el control migratorio. Yo pienso que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de presión y de reflexión, ambas penas a la vez, frente al gobierno para que adopte, para que asuma medidas de mayor trascendencia en el plano del control migratorio. Fíjense que yo hablo de control migratorio, no más, porque es verdad, como se ha señalado, que la República Dominicana tiene que ser cauta en esta área, en este ambiente, porque nuestro país es objeto. Ya el presidente Leonel Fernández tuvo bien también recordarlo. Periódicos como el Washington Post, como el The New York Times, grupos de presión en Washington, en los Estados Unidos, comisiones de la OEA, estudios hechos, insisten en señalar que la República Dominicana, su gobierno y su pueblo, promueven la xenofobia, que promueven la patridia, que promueven el racismo, y nos señalan fundamentalmente porque entienden que la única salida que tiene el gobierno, el pueblo haitiano, es la República Dominicana. La única salida, que no hay otra que no sea que hagamos aquí, que fundemos aquí una cooperativa de miseria sobre la base de que la República Dominicana entregue su soberanía. Entonces, por eso hay que ser cauto. Yo quisiera llamar la atención del gobierno y decirle, ese es el talón de Aquiles. Hoy amanece el gobierno con un alto estándar de aprecio público global. Turismo bien, las remesas van avanzando, estabilidad económica y monetaria en el país en términos relativos. Cuando noticias como esa, cuando el presidente Danilo Medina dice que va a proveer a los productores de cacao de la factoría necesaria para que se conviertan en agroindustriales. Ahí en Villa Altagracia. En Villa Altagracia, nada menos. Muy cerca de la finquita de Mozart. Donde hay ahí una siembra, una fiebre de cultivo de cacao en toda esa zona, indudablemente. Entonces, cosas como esa, yo digo, el talón de Aquiles sigue siendo la inmigración, que es un problema no solamente que afecta en términos estratégicos al país, sino también el ánimo público. Eso que ustedes vieron ahora en pantalla, que los ciudadanos haitianos volvieron otra vez a ocupar el puente peatonal de los parques y todos los demás ahí. Eso de verdad que le baja el ánimo a uno. Es decir, el alcalde de Santiago dice que hay una invasión en Santiago. Los polos turísticos están repletos de eso. Y hemos visto en las redes sociales incluso vecinos que dicen que no están en condiciones difíciles por el hacinamiento en que en los barrios populares ya presionan la comunidad haitiana. Ojalá que, yo repito, ese es el talón de Aquiles ahora mismo, no solamente del gobierno, sino de la sociedad dominicana. Esto es sumo, miren cómo es que están ingresando al país. Un sacerdote acaba de señalar, denunciar que militares están promoviendo el ingreso de haitianos en la República Dominicana. La gobernadora de Dajabón dijo que están ingresando niños que luego no hay que hacer con ellos. Y el jefe del CESFRON, la unidad esta militar fronteriza, señala que ellos lo apresan y si están solos lo entregan a CONANI. Yo quiero advertir que CONANI CONANI es el Consejo Nacional de la Niñez, no tiene ni calidad ni autoridad para deportar niños, de manera que cuando se lo entregan a CONANI es para que nos lo comamos con pan. No hay manera, es decir, es un problema serio. Yo quisiera hoy, en esta primera intervención en la semana laboral, decirle al gobierno y al país. ¿Y por qué no lo ponen del otro lado? Es un problema serio. Las autoridades haitianas se niegan a recibir a los niños, niñas y adolescentes que pasan al lado dominicano
alegando que ellos no saben si son haitianos o son dominicanos. No importa, ellos dicen que no. Y yo quiero llamar, el paralelismo que quiero poner es con Venezuela y Colombia. El 66% de los venezolanos que están ingresando a Colombia se quedan. Porque la situación de Venezuela es difícil. Imagínense lo que está pasando en la frontera de 392 kilómetros, la frontera terrestre de la República Dominicana. Imagínense que Colombia no está sufriendo la campaña atroz que se tiene contra la República Dominicana a nivel de los centros de poderes mundiales. A nivel de los centros de poderes mundiales. Una campaña contra la República Dominicana. Imagínense si yo no tengo razón al decir que ese es el talón de Aquiles del gobierno y del país. Bien, señores, buenos días. Buenos días. La pizarra está cargada ¿Ya? de información. Me estoy refiriendo a la pizarra de la agenda nacional. ¿Ya? Para que no vayas tú a entrarle de una vez a mi amigo Franklin. ¿Y qué fue? ¿Por qué? No, porque dije que la pizarra está repleta y ya él piensa que la pizarra está bonita. Que el señor... Franklin Mirabal. Mirabal. Sí, porque el hombre... ¿Y cuál otro Franklin va a ser? Es el hombre del momento. Franklin Mirabal. Pero miren, señores. Yo quiero que gane cualquiera con tal de que pierda el Licey. Pero ven acá. 2-2 está el juego, el asunto este. Que gane cualquiera con tal menos de 48 Tienen una horas ventaja. Las Aguilitas tienen una ventaja comparativa al día de hoy. Y es que van a jugar los dos juegos en Santiago. Y pelear en casa ajena, eso es un problema porque hasta el gato te entra. Entonces, pelear en casa ajena no es... Pero el Licey ya en varias ocasiones ha sabido. Le ha dado lo suyo en su propia casa a las Águilas. Así que una vez que la vuelva a hacer ahora, y a lo mejor pueden dividir también para hacer más interesante y volver y retornar a Santo Domingo. Porque si dividen, si las Águilas no ganan los dos juegos, o el Licey no gana los dos juegos, se retornaría a la Serie A para terminar en un juego ya final aquí, séptimo juego en Santo Domingo. Pero está de lo más bueno. Dice que va a llover a rajatabla. Yo solo quiero llamar, y esto sí es en serio, yo sí quisiera llamar la atención de la liga, pero sobre todo de los managers de ambos equipos, de los managers, de la alta gerencia del Licey como de las Águilas. Cuiden el ambiente, cuiden a los peloteros, cuiden a la fanaticada. Hay que tener cuidado con esos bolazos, Pedro. Esos niveles de agresividad, con eso hay que tener mucho cuidado. El Licey tiene dos peloteros muy importantes abajo, fruto de bolazo. Su tercera base, muy bueno, con un bolazo en la cara. ¿En la cara? En la cara. 17 puntos. 17 puntos. Pero eso tal vez fue un accidente. Bueno, pero van 4 accidentes que provocan las Águilas. 4 accidentes. Los accidentes están registrados de un solo lado. 4 bolazos de un solo lado. Sí, pero sí. Con lesionado ayer tuvo que salir después de dar un jonrón. Después de dar un jonrón. Y un hit. Y un hit, el catcher. Entonces le dan un bolazo y está en pronóstico porque parece que le lesionó. Pues a la mala que quiere ganar. Muy severa, ¿sabes? Entonces, no quiero agitar. Están quemados. No quiero agitar, pero. Los azules. No quiero agitar. De modo alguno. Lo que quiero es llamar la atención para que terminemos bien. Un pasatiempo fabuloso, maravilloso, que se ha estado desarrollando muy bien, con un alto nivel de competencia, que es lo que queremos, para que resulte ganador el que tenga que ganar. Pero sin que, porque vi ahí ayer al muchacho al de las estrellas, sí. Que ese mismo. Lo vi ayer con unas expresiones de amenazantes en el dugout al terminar el... Pues tú te pusiste a ver juego. Sí, no, porque yo lo estoy viendo y lo vi lo que dijo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Pues bien, miren, me parece... Perdóname, pero tú tienes toda la razón. Eso debe ser como tú dices. Vamos a ponerlo en serio esa parte. Sí. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Y yo estoy diciendo así que es verdad que gane quien gane. Los bolazos desviados en el béisbol son cosas naturales, ustedes lo saben. Ahora, si son muy consecutivamente, hay que llamar la atención. Claro, bueno, no puede
Un bolazo desviado, es verdad, eso. Un pitcher no puede tener un control absoluto de su lanzamiento. No, y hay pitchers que son tan buenos, tú entiendes, que se pueden dar esos lujos, porque Pedro Martínez, para poner un ejemplo, tumbaba pero difícilmente le diera a él. Difícilmente. Oye, una vez Ken Boyer, yo no sé si te pero acuerdas, tenía Pedro, control del lanzamiento. de los Bravos de Atlanta, se fajó con Juan Marichal, porque le dio un bolazo. Entonces, ¿por qué? Dice, mire, ese señor, si él quiere poner la pelota dentro de una taza, él la pone. De manera que a mí me dio de maldad. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Bueno, pero llamamos la atención para que mantengamos el campeonato. Y además son amigos todos, son compañeros. No podemos propiciar que entre ellos vaya a haber problemas. Vamos a hacerlo así. Miren, Orión, yo quizá ahorita para una segunda ronda, creo que va a haber tiempo, porque me gustaría que fuera Orión el que tratara el tema, porque me parece muy oportuno e importante que el Ministerio Público haya dado a conocer una lista completa de las razones por las cuales solicitó una prórroga de 4 meses para completar, agotando un periodo para completar lo que ellos entienden que son las pruebas para llevar al juicio de fondo, si es que va definitivamente. O sea, lo que pasa es que eso incluso cumple el periodo completo que le esté de la Entonces, el Ministerio Público explica en 12 puntos, 12 razones básicas por las cuales apeló a ese recurso que está dentro del Código Penal. Sí, sería bueno que Orión... Entonces, están detallados ahí, ellos nos mandaron a los medios de comunicación, son 12 puntos que yo pienso que es importante para que no comencemos a buscarle la quinta pata al gato, a decir que eso se está por... No. Eso está dentro del marco del procedimiento, del proceso que está contemplado en el Código Penal Procesal de la República Dominicana. Entonces creo que es oportuno, creo que es responsable por parte del Ministerio darle a conocer al país los puntos básicos por los cuales tomó esa decisión, en el caso Odebrecht. Eso es importante. Miren otra cosa, hoy se da a conocer el resultado del informe, un informe final del Fondo Monetario Internacional. No, es de la economía, que da el Banco Central. El Fondo Monetario, el Fondo Monetario, tengo aquí, dice, un informe que da a conocer del fondo, lleva de 5.4, que era donde lo había tenido el anterior, ahora lo pronostica que será 5.8 a final de este año, del 2018, proyecta el Fondo Monetario Internacional, de acuerdo a una nota que da a conocer hoy. Sobre la economía mundial, sí, y regional. La economía dominicana. No, porque es regional también. Sí, y la economía dominicana, que en diciembre, cuando dieron a conocer ese informe, habían dicho que era 5.4, ahora el fondo dice, lo proyecta en 5.8 para el 2018. Eso es una mesa de salud. Sí, claro. Porque yo quiero insistirle a ustedes, lo que ha insistido Orión, y lo que Pedro ha insistido y lo ha hecho de una forma muy gráfica cuando Pedro habla del 2018 como el parteaguas. El parteaguas. Porque es un año sumamente importante que va a definir muchas cosas en el país. Muchas cosas en el país. Y no me refiero tan solo a asuntos de orden electoral. No. De lo que estoy hablando es de situaciones que tienen que ver con nuestro diario vivir. Consolidación de política pública, avances importantes para solución de problemas básicos, fundamentales del país. Entonces, por eso hablamos del 2018. Y en ese sentido vale la pena insistir con algunas gente, algunos sectores, que se resisten, por una u otras razones, se resisten a reconocer este proceso de avance que llevamos, pero peor que eso, procuran obstaculizar el proceso y lo hacen de diferentes maneras. Por ejemplo, lo que está pasando en el sur, esa forma, que digo yo, hasta irresponsable, de plantearse que no se puede, que no se debe explotar el yacimiento minero
de San Juan de la Maguana. Lo mismo que hicieron con la presa de Montegrande, que le marcharon también y pretendían que eso tampoco se hiciera. Pero lo mismo, la misma persona, misma gente. Los mismos sectores, porque es que se le ha cogido con que no, que el sur tiene que ser pobre. Entonces, a mí lo que me molesta es que mienten. Y lo hacen en forma deliberada. ¿Usted sabe por qué? Ahora dicen que si se explota ese yacimiento, al igual que pasa con Montegrande, ahí va a haber problemas con los terrenos para el cultivo agrario. Señor, por el amor de Dios, eso no es así. Eso se ha explicado primero en el caso de la minería. Se ha explicado perfectamente bien. Pedro lo acaba de explicar. ¿Cuál va a ser el procedimiento para la explotación de ese yacimiento de oro en San Juan de la Maguana? Se ha hablado de una perforación y que está a 300 metros. ¿A cuántos metros? Que está? A 300 metros. Puede llegar a 400. Se va a traer eso por ese túnel y se va a sacar del país y se va a procesar por allá. Eso es todo. Entonces, ningún químico. No le digan a la gente, no le mientan a la gente diciéndole que le van a desmontar, que van a hacer tal o cual cosa, que eso no es así. Segundo, que van a perder porque San Juan va a perder la gloria de tener, de ser el granero del sur. Todo lo contrario, porque incluso con la presa, porque le marcharon a la presa a Montegrande. Con la presa de Montegrande, y ayer lo explicaba el muy buen amigo, productor de café de Barahona, Camilo Curi, un programa que estuve viendo con Lito así, que le ha dado seguimiento desde que comenzó ese proyecto, desde su inicio, que comenzaron a marcharle al proyecto, que eso iba a acabar, que iba a acabar con la agricultura. Usted, mentira. Eso lo que va es agregar cerca 700.000 tareas. De Bauruco, de Barahona y de Pedernales. Además del riego, además viene con el sistema de goteo. Viene una parte también. Viene una parte, me parece que son 10 o 20.000 tareas que va a ser por el sistema de goteo, que es muy eficiente. Y bueno, todo eso está contemplado. ¿Cómo está contemplado? Los megavatios, que me parece que son 18.000 megavatios que va a incorporar a la zona. ¿Por qué le quieren quitar al sur? ¿Por qué le quieren quitar al sur la posibilidad de tener múltiples de agua y los acueductos múltiples para Neiva, para Bauruco, Independencia, Barahona? Es verdad, eso es criminal. Pero ¿por qué quieren estropearle eso es criminal, sí, al sur la posibilidad de convertirse efectivamente también en el cuarto polo turístico del país? Que no lo va a hacer si no tiene agua, si no tiene energía y si no tiene riqueza suficiente como para llamar la atención, atraer a sus pobladores que trabajen, como es el caso de la minería, que solo ese proyecto le va a generar 600 empleos directos inmediatamente, por el amor de Dios. Entonces así no puede ser, las cosas no pueden ser así. Y usted los escucha a esa gente, incluyendo los 16 curas de que se... Tú lo escuchas a esa gente y tú dices, pero ¿de dónde que salen esas informaciones? ¿Cómo lo sustentan? No lo sustentan en nada que no sea en una actitud cerrada, obtusa, de que no quieren ningún tipo de desarrollo. Porque su apuesta, al parecer, es a que se mantenga la pobreza para ellos seguir manteniendo el flujo de recursos que les llega por ser defensores de los pobres, de los haitianos. Y eso es lo que... Entonces, yo creo que eso debemos dejar de lado y ver las cosas en su justo lugar. No desorienten a esos pobladores que necesitan de espacio, que necesitan de recursos y que la naturaleza se los dio. Le dio la posibilidad de tener un valle hermosísimo como el que tienen, y al que se le van a incorporar más terreno para producir los alimentos que está produciendo, pero le está dando la posibilidad también de buscar en su suelo recursos como lo tuvo Cotuí y Bonao, y lo tienen en esa zona de por ahí del norte, que lo han explotado su yacimiento y están sintiendo los frutos de esa minería también. ¿Y por qué el sur no puede tenerlo? ¿Y por qué tiene que dejar enterrado ahí, bajo tierra, ese oro, si ese oro se puede
sacar y se puede aprovechar tomando en cuenta en forma irrestricta todas las normativas nacionales e internacionales para el menor impacto en el ambiente, que es lo que se usa también cuando hablamos de proyectos hoteleros importantes, donde también se toma en cuenta el impacto al ambiente. Entonces no le quitemos al sur, a esos pobladores del sur, que han esperado durante tantos años ver que se les tome en cuenta con proyectos de envergadura como esos que se están planteando y que están ya a punto de desarrollarse. Ya ayer el presidente dispuso me parece que fueron $30 millones para Montegrande. O sea, sí, pero que ya va a comenzar a rodar a partir de esa misma semana los trabajos. Es que el campamento está activo ya, entonces, plenamente. Fajado. El campamento de la obra. Fajado, ¿ustedes saben para qué? Para que en 18 meses concluya la obra. Y para que una obra termine hay que iniciarla. Y hay que iniciarla. Entonces toda esa gente, cójanlo suave, sigan con su marcha verde, sigan con su cosa, pero no entorpezcan procesos tan importantes. Bueno, en marzo cuando vean a esa gente encaramándose en el... Mira cómo va. ¿Cómo se llama? Es un espectáculo. Ahora la gente espera que pasen los vagones. Sí. Yo no sabía cómo era. Cada vagón lleva 10 gente sentados y son 190 vagones. Y 190 vagones, ¿no? Sí, eso es... Pero en ambas direcciones. Es 6,000 por hora. Yo te digo. Son 60,000 diarios. Y va a beneficiar a 287 pobladores de esa zona. De Santo Domingo, ¿no? Desde allá. Desde allá. Desde Sabana Perdida. Es gente del pueblo que va a encaramar ahí. La gente del pueblo, compadre. Eso se llama redistribución. Sí, pero mira, eso es sumamente importante. Y que pongan bien al metro, que cuidado con eso. El metro también. No hay que sacrificar el metro. No, ¿Viste cuánto generó el metro? Ya 1,000 y pico de millones de pesos. Y entonces ya a partir de este año se dispuso que esos recursos vayan al metro. Sí. ¿Entiendes? Sí. Parece que no estaban yendo al metro. Ahora van a ir. No iban a la cuenta de la tesorería y de ahí regresaban. Exacto. Ahora van a ir al metro para su mantenimiento. Para su mantenimiento y ampliación, porque vamos a seguir. Después de que se termine, para el hay que arrancar con los otros. Que están pautados, están debidamente pautados. Hay una que se hace en año y medio, Oriol. Por eso. Una que va de la San Martín al Parque Colón. Vámonos a un cambio. Pero acuérdate, Pedro, que hemos señalado, y los tres en los últimos 2 años hemos cruzado el Atlántico. Cuando tú sales, que tú te das cuenta lo importante que tiene todo y como un discurso tan pueril. Sí. De tanta gente hablando disparate. Hay que ver que nos comparen con las mismas economías de América Latina para que ustedes vean. Vámonos a un cambio. Vamos a retornar, señores, casi de inmediato en Diario de 4. Gracias por su sintonía. Hoy no importa en qué lugar te encuentres, ni en dónde se generan las noticias, como quiera te llegan de cualquier forma. Por eso, Diario de 4 te la presenta en las internacionales. Al menos 15 muertos en un ataque contra el ejército afgano en Kabul. Los atentados contra la policía en Colombia apuntan al ELN. Y por último, la industria automovilística alemana bajo sospecha de experimentar con humanos. Y estos son los detalles. Kabul se ha despertado con un nuevo ataque, dirigido esta vez contra la Academia Militar Fahim Marshall, donde se forma todo el personal del ejército afgano. El asalto comenzó de madrugada, cuando varios insurgentes abrieron fuego con armas automáticas y dispararon proyectiles contra un batallón del ejército afgano situado cerca de la Academia Militar. La ofensiva dio paso a 5 horas de intenso tiroteo con las fuerzas especiales, que se han saldado con al menos 15 muertos, 11 soldados y 4 insurgentes, y 16 heridos. El Daesh se ha atribuido este ataque, el tercero que se produce en Kabul en solo 10 días. El sábado pasado, la explosión de una ambulancia bomba provocó una masacre, más de 100 muertos y más de 200 heridos. Y hace una semana, otro ataque dejó una veintena de muertos en el Hotel Intercontinental de la capital afgana.
El gobierno colombiano trata de verificar si la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional está detrás de los 3 atentados del pasado fin de semana contra la policía que dejaron 7 muertos y 48 heridos. El Frente de Guerra Urbano del ELN se atribuyó de hecho el ataque más cruento contra el cuartel policial del barrio de San José en Barranquilla, en el que murieron 5 personas y otras 41 resultaron heridas. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha confirmado la detención de un hombre como presunto autor material de este atentado. Los otros 2 ataques tuvieron lugar en el municipio de Soledad, también en el área metropolitana de Barranquilla y en una comisaría en Santa Rosa, en el departamento de Bolívar. Aunque por el momento no se ha confirmado la autoría del ELN, esta probabilidad difunda serias dudas sobre el futuro de las conversaciones de paz con esta guerrilla. La industria automovilística alemana está bajo sospecha de haber financiado experimentos en los que hizo inhalar gases emitidos por motores diésel a monos y a seres humanos con el propósito de determinar los efectos que estos tienen sobre el sistema respiratorio y sobre la circulación sanguínea, según informaciones de varios medios alemanes. Los experimentos con monos ya habían generado algunas reacciones a finales de la semana pasada y varios medios hablan de experimentos similares con seres humanos. El gobierno alemán, en la conferencia de prensa habitual, criticó duramente los experimentos y dijo que los mismos no tenían ninguna justificación ética ni científica. Lo que tienen que hacer los fabricantes de automóviles con las emisiones es reducirlas y no pretender demostrar que no son dañinas con ayuda de experimentos con monos y hasta con seres humanos. Los experimentos se realizaron en 2015 y un directivo de VW, actualmente detenido en Estados Unidos por el escándalo de manipulación de datos de emisiones, habría llevado personalmente un VW Beater al laboratorio. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora vamos a una pausa y luego retornamos con más de Diario de 4.